comenzamos el mensaje en este día de hoy. Hoy les quiero hablar sobre ese tema de papá y su ADN, que es el ADN del ser humano. Todo eso vamos a estar hablándolo en este ratito que vamos a compartir con ustedes. No quiero ser muy extenso en este día de hoy. Quiero ser breve lo más posible, pero que puedan entender el mensaje que Dios nos tiene en este día de hoy. La pregunta que nos hacemos en este día de hoy, ¿qué es un código genético? Déjame decirte que tú tienes el código genético de Dios el día que tú entregaste tu vida al Señor. Pero vamos a hablar un poquito más profundo sobre lo que es el código genético. Oiga, el código genético es lo que identifica de dónde procedes, de qué familia, cultura, raza, costumbre y aún hábitos de dónde procedemos. Hay gente que se meten a la internet y comienzan a buscar en Ancestry.com para ver de dónde ellos salieron. Y quieren averiguar y investigar quién fue su tatarabuelo, su bisabuelo, las costumbres que ellos tenían, de dónde proceden ellos. Una vez me puse a hacer un search por computadora a ver de dónde sale mi nombre. Porque mi nombre no es un nombre común. Y entonces busqué y es un nombre alemán que significa poder de Dios. Usted está oyendo lo que acabo de decir. O sea, mi nombre que me lo puso mi mamá, porque tal vez mi papá quería ponerme otro nombre, pero ella decidió por ese nombre. Yo creo que fue dirigido por Dios, porque ese nombre procede de unos judíos que emigraron hacia Alemania y significa poder de Dios. Y yo estoy muy orgulloso de mi nombre. Yo no sé si tú estás orgulloso de tu nombre. Y yo no sé si los hijos están orgullosos de los nombres que papá y mamá le pusieron. Pero durante muchos años, querido hijo de Dios, oiga esto, durante muchos años, el hombre, usted y yo, nos hemos interesado por descubrir los secretos de nuestra herencia. Queremos descubrir de dónde procedemos, de qué cultura somos, de qué raza somos, de qué costumbres somos. Queremos investigar todo eso, porque queremos descubrir esos secretos de nuestra herencia. Las pruebas genéticas identifican el perfil hereditario único del individuo. Y déjame decirte algo, cuando una persona asesina a otra y se va huyendo, simplemente por el cabello que dejó tal vez en el lugar, es suficiente evidencia para el DNA o el ADN e investigar de dónde procede ese individuo o esa persona que cometió tal delito. Y usted ve cómo el laboratorio científico de criminología llegan allí y por el mero hecho de un cabello pueden investigar quién es la persona, de dónde procede, su apellido, su edad, su fecha de nacimiento, su seguro social y todo lo que identifica a ese individuo. Muchos de nosotros queremos saber de dónde procedemos. Muchos de nosotros queremos saber de dónde sacamos algunas costumbres que no están en línea con lo que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Y a veces nosotros los padres nos preguntamos, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿De dónde salió este muchacho con esas cosas? Y nos hacemos esa pregunta porque queremos saber de dónde ese muchacho sacó esas malas actitudes. Y queremos saber. Y a veces el padre viene, le echa la culpa a la esposa y le dice, eso lo sacó de la madre. Eso igualito, olvídate que eso lo sacó de la maíz. Eso es de la maíz. No, baby, hombre, padre, en este día de hoy he venido a decirte que tú tienes un código genético que Dios estableció en ti desde antes de la fundación del mundo. Ahora, oiga bien, que identifica tu perfil. Diga el que está a tu lado, Dios te engendró. Mire, a modo de ejemplo, en un organismo humano, en nuestro organismo humano, en nuestro cuerpo humano, existen sobre 80,000 a 90,000 proteínas diferentes. Escuche, la síntesis de cada una de estas proteínas
está comandada por un gen de generación o de género. Grábate bien eso, lo que dijimos al principio, género. Está comandada cada proteína. Imagínese usted que cada una de las 80,000 o 90,000 proteínas diferentes que usted tiene en su cuerpo, tiene un comandante, tiene un líder que se llama gen. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Y dice que existiría un gen específico para la síntesis de cada una de ellas. Y esto lo podemos aplicar a lo que dijo el Señor o Moisés en Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente, Dios los creó según su género. Diga conmigo, género. Según su gen, según ese género, Dios lo creó. Así que entendemos de manera que Dios, cuando creó a Adán, lo creó según su género. Ahora, ¿de qué género está hablando del primer hombre, Adán? Está hablando del código genético de Dios. Ay, yo no sé si tú entendiste lo que yo acabo de decir. Mire, usted tiene su propio código genético, todos los hijos aquí y las hijas aquí, todos nosotros tenemos nuestro código genético, naturalmente hablando, de nuestro padre y de nuestra madre, que ambos en unión de intimidad, compartiendo un amor. Oye bien, de ese amor nace el fruto, de ese amor se reunieron los cromosomas, empezaron a correr y dijeron, vamos a ver quién llega primero a la meta. Y cuando yo llegue a la meta es porque Dios tiene un propósito. Ay, yo no estoy entendiendo. Ay, my God. Hay gente que tiene la mente que se lo está imaginando tremendamente. Y entonces Dios creó todo ser viviente según su género. Sin excluir a Adán, Dios creó a Adán según su género. Pero ¿qué género antes de Adán? Ninguno había antes de Adán, naturalmente o racionalmente hablando, hijo de Dios. Aquí lo que nos está hablando según su género, en cuanto a Adán, está hablando lo que Dios manifestó en aquella famosa reunión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que Dios mismo se plasmó y se derramó en el primer hombre, derramando su código genético en Adán. Yo no sé si tú entendiste lo que yo acabo de decir. Así que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes posee un código genético natural, pero además de poseer el código genético natural, tal vez me esté adelantando un poquito, pero tengo que decirlo, posees el código genético de Dios. No todo el mundo puede entender esto, pero si tú entendieras que tú eres eterno, si tú entendieras que tú simplemente estás en esta tierra, oye bien, solamente estás paseando por esta tierra una temporada, pero luego de esa temporada hay una vida en el más allá, baby. Hay una vida que te espera porque tú tienes el código genético de Dios, porque Dios te hizo eterno. Yo no sé si puedes entenderlo. De manera que cada uno de nosotros, además de poseer el código genético de mamá y papá, oye bien, también poseemos el código genético de Dios. Porque Él es mi creador. Y Él es tu creador. Ahora, hay dos puntos bien importantes sobre los secretos de la herencia que quiero tocar rapidito. El primero, ¿cuál es nuestro código genético? Jeremías 1:5 dijo claramente estas palabras el profeta Jeremías. Oye bien lo que dijo el profeta Jeremías. En Jeremías 1:5 Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Usted sabía que cuando tú estabas en el vientre de mamá, ya Dios te estaba conociendo. Ya Dios te había conocido. Oh, yo no sé si estás entendiendo, pero yo creo que toda persona, que todo individuo que está aquí en la tierra,
no es por mera casualidad. Es simplemente porque Dios tiene un propósito para cada vida que está aquí en la tierra. Si la gente pudiera entender eso, entenderían, oye bien, que no están aquí por mera casualidad en la tierra. Oye bien, tal vez quitarían de sus mentes el deseo de morir, el deseo de quitarse la vida por las situaciones y las circunstancias negativas, en vez de decir, gracias Dios, porque por medio de estas circunstancias negativas, entiendo que tengo tu código genético y que tú me trajiste al mundo con un propósito. Antes que te formases en el vientre, te conocí, Jeremías, le dice el Señor. Ahora, ¿de qué no está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Dios ya te había diseñado, hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Lo vuelvo a repetir. Ya Dios había dibujado en su pizarra con marcadores cómo tú ibas a ser. Ya Dios había dibujado tu cultura. Dios había dibujado el código genético que te iba a engendrar. Ay, yo no sé si te entendiste lo que acabo de decir. Pero oye bien, tú no estás por mera casualidad en la tierra. Tú estás porque Dios te soñó primero, porque Dios te dibujó primero y luego Dios te materializó. Si puedes entender eso, dale un aplauso al Señor. Entonces, los cromosomas, escuche esto, los cromosomas fueron dirigidos por Dios hacia un destino profético para que fuese creado y materializado y tu papá pueda estar aquí hoy en día. Tu padre, estás aquí hoy en día porque Dios te fundó, Dios te creó, Dios te materializó, oye bien, y te hizo antes de la fundación del mundo. Ya Él había soñado contigo, ya Él había dicho cómo te ibas a llamar, de qué color ibas a ser, cuánto ibas a pesar y cuánto ibas a medir. Ese código genético solamente Dios lo había creado desde antes de la fundación del mundo. El salmista David en el Salmo 139, 16 dice claramente la experiencia de él en el vientre de mamá. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a suceder. David sabía, oye bien, y David había observado por revelación, oye bien, por rema de Dios. David había visto los ojos de Dios navegando y supervisando en el vientre de su mamá. Oye bien, estaba supervisando su alimentación, estaba supervisando el crecimiento de su cabello, estaba supervisando el color de su piel, estaba supervisando cada célula que pasaban por las venas de ese feto, ay, yo no sé, de ese embrión. Y entonces David en una puede abrir sus ojos dentro del vientre de mamá. Si lo puedes asimilar, oye bien, hijo de Dios, escucha lo que Dios te quiere decir hoy. En el vientre de mamá, Dios estaba supervisando tu crecimiento. No sé si es que está muy profundo para entenderlo. Pero escuche, ¿cuál es tu gen? Por creación somos y pertenecemos al Creador, nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Pero los padres terrenales, nosotros que somos padres terrenales, fuimos escogidos para transportar el sueño de Dios en nuestros hijos. Yo vuelvo a repetir eso otra vez porque eso está tremendo. Hoy, hijo de Dios, escucha esta palabra. Tú fuiste escogido para transportar el sueño de Dios en tus hijos. Lo que tú quieres que tus hijos sean, oye bien, tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Si yo quiero que mi hijo sea un profeta, si yo quiero que mi hijo sea un evangelista, oye bien, hijo de Dios, Dios simplemente depositó ese sueño en mi vida para yo transportar su imagen y su plan, su código genético en mi hijo. Porque cada individuo que viene a este mundo no viene en vano, viene con un propósito divino. Y yo creo que cuando tú miras a tu hijo, tú no puedes decir, ese muchacho cuando sea grande va a ser un criminal. O ese muchacho cuando sea grande va a estar tocando bocina de un vehículo.
y le va a gustar la bocina de los vehículos antiguos. Me sonó como un vehículo antiguo. Así que nosotros los padres, simplemente hijos de Dios, usted y yo y este servidor, somos los que estamos transportando el sueño, la misión de Dios para con nuestros hijos. ¿Y qué padre no se siente orgulloso cuando un hijo prospera? Cuando un hijo echa hacia adelante. ¿Qué padre no siente orgullo y siente pasión y siente regocijo cuando ve a un hijo prosperar? Cuando ve a un hijo que alcanza los sueños, que alcanzan las metas. Déjame decirte, hijo de Dios, como padres tenemos que entender que somos el vehículo que vamos a transportar el sueño de Dios para nuestros hijos. Porque cada uno de nuestros hijos no vino al mundo por casualidad. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Aunque haya venido de la forma que haya venido, no importa, hijo de Dios, porque es una vida. Y cuando vienen al mundo, vienen con propósitos. Propósito divino. El propósito divino de Dios. Así que ese es el gen que nosotros tenemos. Ese es nuestro código genético, hijo de Dios. Ese es tu código genético. Eso es lo que tú transportas. Oye bien, tú vas a plasmar, tú vas a derramar, como decíamos el jueves, tú vas a derramar, oye bien, sobre tus hijos la imagen de Dios. Entonces, cuando tus hijos están caminando por el camino equivocado, el deber de todo padre espiritual, es velar que sus hijos anden y caminen bajo la imagen de Dios, bajo el código genético de Dios. Ese código genético lo perdió Adán en el Edén cuando cayó de la gracia de Dios. Pero Cristo en la cruz vuelve a recuperar el código genético espiritual que Dios había establecido sobre Adán y lo vuelve a recuperar en la cruz. O sea que todo aquel que vuelve otra vez al Señor está recuperando ese código espiritual que se perdió en el Edén. Pero tú, oye bien, hijo de Dios, tú tienes el código genético natural de Dios, porque Dios te creó y te formó a su imagen y semejanza. Segundo lugar, dijimos en primer lugar, ¿cuál es nuestro código genético? Ya los entiendes un poquito. En segundo lugar, ¿cuál es la herencia que le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? La preocupación de la mayoría de los papás, de los padres, es ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y piensan en lo material. ¿Le dejaré el Mercedes-Benz que tengo? Yo creo que no. ¿Le dejaré la Harley Davidson que tengo allí en el garaje de mi casa? Yo creo que no lo voy a poner en el testamento. Entonces, la mayoría de los padres van donde un abogado a preparar un testamento. Oiga, y si tienes 20 hijos como mi santa abuela, la mamá de mi papá, que tuvo 20 hijos, para aquella época no existía televisión, ni radio, ni nada. Ellos se entretenían bastante bien. 20 hijos tuvieron. Y mi papá es el número 15. Oiga bien. Y entonces, imagínense a mi abuelo, que fue un hombre de fe, un hombre de Dios. Mi abuelo Don Lolo le decían, oye bien, duró como 106 años. Porque en aquella época, recuerden que nacía hoy, lo inscribían 3 años después o 5 años después. Porque para irlo a inscribir había que caminar, pero largo y tendido. Entonces, mi abuelo, como mi abuelo iba a ir donde un abogado, a decirle a ese abogado, vamos a sentarnos aquí, y al abogado tal vez no sabía nada y le pregunta, ok, vamos a hacer un testamento para ¿cuántos hijos? 20. Yo creo que ese abogado, lo más seguro, le cobró bastante dinero para hacer ese testamento, y si no, le habrá dicho, vete a otro porque yo no tengo recursos para poder hacer un testamento tan grande. Son 20 hijos. Pero cuando tú tienes 3 hijos o tienes 2 hijos, es fácil hacer un testamento y dejar en el testamento lo que tú le quieres dejar a tus hijos.
Y muchos de los padres empiezan a enumerar, yo te voy a dejar los 10 millones que tengo en el banco. Oye, cuando es único hijo o única hija, es bien bendecida y es bien bendecido, porque son únicos hijos, ¿verdad que sí? Pero cuando son más de uno, entonces vienen los problemas. Porque a la hora de repartir la herencia, todo el mundo quiere el bizcocho más grande, el pedazo más grande, no quieren el pedacito más pequeño. Y entonces, yo te quiero decir en este día de hoy, que lo más importante que tú le debes de dejar a tus hijos, oye bien, a los que tienen hijos pequeños, los padres que tienen hijos pequeños, lo más importante que tú le tienes que dejar a ellos es oye bien, tu herencia espiritual y no material. No sé si me entendiste. Pero muchos nos preocupamos porque queremos dejarle dinero en el banco. Queremos dejarle una casa, queremos dejarle un carro, queremos dejarle tantas cosas materiales, menos lo espiritual. Y es porque tal vez papá o el padre que te parió, perdón, el padre que te crió, el padre que te crió, tal vez no tenía el conocimiento de la mente de Dios. Y al no tener el conocimiento de la mente de Dios, tiene problemas para criar a sus hijos. Porque ¿cómo tú vas a encaminar a tus hijos correctamente si tú desconoces las reglas del reino? Las reglas del reino me dicen a mí cómo yo tengo que criar a mi hijo. Las reglas del reino me dicen cómo tengo que criar a mi hija. Y si yo les voy a dejar a mis hijos algo, yo les quiero dejar una herencia espiritual. Si yo le voy a dejar algo a mis hijos, es la herencia espiritual. Es que cuando ellos, oye bien, hablen con la gente y la gente le preguntan, ¿cómo fue tu papá? Oh, mi papá fue un hombre espiritual, me dejó herencia espiritual. Aunque no me dejó millones, no me dejó nada material, pero me dejó la herencia espiritual, que es lo que va a permanecer para siempre. La herencia espiritual. Oye bien, a mis hijos siempre yo los enseñé desde pequeño lo que era el diezmo y la ofrenda. Desde pequeño mis hijos conocen eso, porque mis hijos fueron nacidos y criados en el Evangelio. Y a cada uno de ellos les enseñé, esto le pertenece a Dios, esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Y por eso hoy le están sirviendo al Señor. Con sus altas y sus bajas, pero le sirven al Señor. Tienen la semilla, tienen el código genético primeramente de Dios y luego de papá. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Déjame decirte algo. Yo lo más que me interesa a los padres que están aquí, lo más que nos interesa es dejarle a nuestros hijos una herencia espiritual. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Porque el día que tú salgas de este mundo, tú puedes estar tranquilo de que ellos se van a encontrar contigo allá en la eternidad. Pero si no les dejas la herencia espiritual, no se encontrarán con papá en la eternidad. Es por eso que nosotros los padres preocupémonos por nuestros hijos. Oye bien, de dejarle la herencia espiritual que Dios estableció en su palabra. El día que parta de este mundo, yo quiero que mi hijo me vea allá arriba, nos encontremos nuevamente, nos encontremos nuestros hijos, los nietos, nuestros padres, abuelos, todo el mundo nos encontremos allá. Pero la herencia es muy importante que entendamos qué es lo que los hijos están heredando hoy en día. Hoy en día los hijos están heredando en los hogares maltrato. Están heredando en los hogares maltrato psicológico. Pelea en los hogares. Rompimiento de relación. Rompimiento de papá y mamá. Y entonces se están criando los hijos. Algunos de ellos se crían en hogares disfuncionales. Y cuando se están criando en hogares que no son funcionales de acuerdo al diseño de Dios, entonces esos hijos tienen un problema para poder identificar el código genético que Dios estableció en su palabra. Pero no es tarde y nunca es tarde para acoger a un hijo, aunque esté criándose en un hogar disfuncional, encaminarlo y alinearlo al código de Dios. Así que no se puedan sentir tristes
porque tal vez su hijo no esté caminando de acuerdo al código que Dios estableció. Lo más importante no es lo material, hijo de Dios, sino tu herencia espiritual. De un hombre íntegro, de un hombre fiel a Dios, de un hombre que ha seguido la línea del reino, que ha seguido la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Ahora tenemos que evitar los malos ejemplos. Tenemos que evitar los malos ejemplos. Porque ahí dice claramente en Génesis 1:21, según su género. Entonces, si es según su género, es según esa generación. Desde Abraham hasta José habían 4 generaciones. Abraham en una, cuando llegó a Egipto, a Sara la identificó, aunque era su media hermana, porque era su prima hermana, pero la identificó y le dijo que era su hermana, que no era su esposa. Mintió. Después entonces, oye bien, esa herencia se la pasó a su hijo Isaac, lo cual Isaac hizo lo mismo, mintió. Después entonces Isaac se la pasó a Jacob, y Jacob engañó, y le llamaban el usurpador, y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. 3 generaciones, hasta que llegó José. Tiene que haber una generación. Tiene que haber un gen. Tiene que haber un género que se ponga de pie y rompa con las maldiciones generacionales que se vienen arrastrando desde hace 4 generaciones atrás, baby. Hay que romper con esas maldiciones generacionales. Y es usted, oye bien, identifica qué generación tú eres para que rompas con esa maldición generacional y no se la sigas pasando a tus nietos, bisnietos y tataranietos. Wow, 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 tremendo. Hasta la 4ª generación te alcanzará la maldad, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Mi papá, oye bien, es la 2ª generación. Mi abuelo la 1ª generación. Porque el hombre cuando tiene su primer hijo, cuando engendra, se convierte en el primero. El hijo en el segundo y sucesivamente continúa así hasta la 4ª generación. Mi abuelo Lolo era quien, 1ª generación. Mi padre, 2ª generación. Este servidor, 3ª generación. Mi hijo detrás de la cámara, 4ª generación. Entonces él se convierte en una generación. Las hijas de él, 2ª generación. Y continúan. Lo que quiero explicarte en este día de hoy, que tú entiendas que nosotros a veces tenemos costumbres, a veces tenemos una forma de pensar, que a veces nos miramos en el espejo y decimos, pero ¿por qué soy así? ¿Qué me está pasando? ¿De dónde salí yo? ¿Y de quién yo saqué esta mala costumbre? Y entonces nos ponemos a investigar. Tal vez mi abuelo tenía esa mala costumbre, se la pasó a mi papá, después me la pasó a mí, yo se la pasó a mi hijo. Pero alguien se tiene que detener en el camino y tiene que identificar, oye bien, los malos ejemplos y decir, esto yo tengo que cortarlo, porque aunque mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi papá lo hicieron, yo no lo voy a hacer, porque está en contra del código genético de Dios. Está en contra del código que Dios estableció. Y para concluir, yo sé que tienen hambre. Padre que estás aquí y los que nos ven por internet, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué cosa le vas a dejar a tus hijos? Los hijos tuyos hoy en día están mirando a papá, están viéndote como la autoridad, te están mirando como la autoridad en el hogar. Los padres tenemos una gran responsabilidad en proyectarnos ante nuestros hijos como la imagen de Dios. Esa es mi responsabilidad. Como nosotros tratemos a nuestros hijos, así también nuestros hijos tratarán a nuestros nietos
a sus hijos y los hijos a sus hijos, y continuará el mal ejemplo y la mala conducta de generación en generación. Y todo está en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: este pueblo perece y se muere porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero si hay conocimiento en Dios y en su código genético, entonces yo seré un padre responsable, un padre espiritual, que le dejaré a mis hijos la mejor herencia que jamás se haya inventado el hombre alguno. La herencia de la salvación, la herencia espiritual. Inclinemos nuestras cabezas y oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que oyeron tu palabra. Dios, tú eres maravilloso y poderoso. Y para siempre es tu misericordia. Tú eres grande, Señor. Gracias por cada papá que está aquí en este día de hoy y por los que nos ven a través de la internet. Gracias, Señor, porque esta palabra los va a edificar. Y van a entender que ellos poseen el código tuyo. Tu genética la tenemos todos nosotros. Sí, todos nosotros tenemos tu genética. Padre, gracias porque somos la imagen tuya, que la estamos proyectando en esta tierra y la proyectamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden decir: mi papá era un siervo de Dios. Mi papá es un hombre espiritual. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quieres ser como yo. Quiero ser un